Buenos días. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenos días, profe. Sí se le escucha. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar la clase. Sin antes recordarles que ya están disponibles las indicaciones para los deberes que tienen que entregar. El uno para el siguiente domingo máximo y el otro para el siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, tengan presente eso, ¿no? Como estamos ya sobre el tiempo, no, seguramente no se podrá hacer una prórroga, así que esos fechas límites se mantendrán. ¿Ok? Los deberes. Em, Listo. Entonces voy a compartir la pantalla. Me da un segundo, por favor. A ver si se conecta. Ok, aquí estamos. Listo, chicos. Entonces, recuerden que la clase pasada estuvimos comentando básicamente la estrategia de inducción matemática, ¿no? Eh, a través de una serie de ejemplos, ¿no? Entonces, recordemos simplemente el principio de inducción matemática o el método de demostración por el principio de inducción matemática, porque vamos a comentar ahora una variante, ¿sí? Que es la inducción matemática fuerte. ¿Ok? Entonces, recordemos que la inducción matemática, en términos muy generales, nos permite encontrar o demostrar la existencia de un patrón, ¿sí? A partir de una descripción, de un enunciado, ¿no es cierto? Demostrar que efectivamente ese patrón se cumple para todo un dominio pues, que se haya especificado. ¿Ok? Y como habíamos dicho también, esto en matemática es una actividad muy importante, ¿no? Sí, recuerden que la determinación de un patrón nos puede permitir luego, pues, estimar lo que va a pasar en cuanto a clima, estimar lo que va a pasar en cuanto a cualquier fenómeno de la realidad, ¿no? Y esto es a lo que se conoce como predecir, ¿no? ¿Sí? En términos de aprendizaje automático, machine learning, ¿no? Entonces, cogemos un conjunto de datos, determinamos la existencia de un patrón a través de un modelo y utilizando ese modelo, eh, con nuevos datos, tratamos de predecir lo que va a ocurrir después. ¿Ok? Y bueno, entonces el método de demostración por inducción matemática, el método de demostración por inducción matemática está escrito aquí, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un enunciado de la forma, ¿no? Para todo entero n mayor o igual a a. ¿Sí? Habíamos dicho que esto es muy importante porque define el dominio en el cual vamos a trabajar, ¿sí? Y en ese dominio, como vemos, tiene que haber un entero a menor que todos, ¿sí? Y que todos los otros representados por n. Entonces, una propiedad P de n de ese dominio, ¿cierto? P de n es verdadera
si se cumplen los siguientes dos pasos. ¿Sí? El primer paso, que se conoce como paso básico, si se demuestra primero que P de A es verdadera. ¿Sí? Es decir, P evaluada en ese elemento, en ese entero mínimo, es verdadera. Y si además se cumple que, teniendo como hipótesis P de K, es decir, suponiendo que P de K es verdad, ¿no es cierto? Podemos demostrar que P de K más 1 lo es también. ¿Sí? Si esto se cumple, y se cumple también que P de A es verdadera, entonces yo puedo concluir que P de N, ¿dónde estaba? Que P de N es verdadera. Es decir, que el predicado P se cumple para todos los enteros N mayores o iguales que A. ¿Ok? Entonces, como vemos, lo que queremos es llegar a una generalización, llegar a demostrar que esa propiedad, ese predicado es verdadero para todos los elementos de un dominio a partir de que se cumplan estos dos pasos. ¿Sí? Evaluar P en el primer elemento de ese dominio. Luego, suponiendo que P de K es verdadera, demostrar que P de K más 1 también lo es. Si eso ocurre, entonces se cumplen estas dos condiciones y demuestro esa generalización, ¿no? Que P de N es verdadera. Entonces, en este método básico de demostración por inducción matemática, hemos visto que tenemos básicamente un entero menor, ¿no? Esto recuerden porque vamos a ver, a recordarlo también cuando hablemos del principio del buen orden, que seguramente lo abordaremos hoy. ¿Qué más? Entonces, ya para terminar este recordatorio, lo que hicimos la clase pasada fue aplicar ese método de inducción matemática para demostrar, por ejemplo, que una sucesión, ¿no es cierto? Una suma, un sumatorio, ¿sí? Era igual, o a ver cómo lo digo mejor, para demostrar que una fórmula explícita dada, ¿sí? Era equivalente a un sumatorio, ¿no? Que en este caso, recuerden, un sumatorio no está completamente especificado porque tenemos aquí estos puntos suspensivos que no sabemos, bueno, intuimos lo que habrá, pero no lo sabemos a ciencia cierta, por lo que es súper conveniente tener una fórmula explícita que permita obtener cada uno, que permita obtener el valor de este sumatorio sin necesidad de conocer todos los elementos de esa sucesión, sino simplemente sabiendo el último de ellos, ¿no? Si saben el último de los elementos de ese sumatorio, pues simplemente le suman 1, le multiplican por n y se dividen para 2. Y ya está, ¿no? Entonces, pero ¿cómo demostramos que eso es correcto? Utilizando el método de inducción matemática, ¿no? Y aplicando, bueno, identificando primero P de n, que es la propiedad, ¿no es cierto? Porque recuerden que de eso depende el método de inducción matemática, de saber cuál es la propiedad en base a la cual vamos a aplicar el método. Y luego, simplemente, el paso básico, ¿sí? Reemplazar n por el primer elemento de ese dominio. En este caso, miren, n mayor o igual a 1, entonces el primer elemento es 1. ¿Sí? Entonces evalúo P de n en 1 y luego verifico que eso coincida con la fórmula, ¿no es cierto?, que se ha planteado aquí, ¿no? Que el sumatorio en este caso sea igual a la fórmula explícita reemplazando n por 1. ¿Sí? Y el paso inductivo, que consiste en lo que ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Bueno, ya tenemos identificado P de n, identificar también lo que queremos demostrar, ¿cierto? Pero antes de eso, identificar cuál es la hipótesis inductiva, ¿no? Recuerden que el paso inductivo consiste en suponer primero que P de K es verdad, ¿sí? Y eso quiere decir, pues, reemplazar P de N por P de K, ¿no? Entonces, en vez de N pongo K y esa es mi hipótesis inductiva, ¿no? Es decir, esta expresión yo puedo utilizar para llegar a demostrar lo que necesito demostrar, ¿no? ¿Qué es lo que está acá? ¿Qué necesito demostrar? Que P de K más 1 es verdad.
¿sí? Dado que P de K es verdad, ¿sí? Es decir, dada esta expresión, tengo que demostrar que P de K más 1 es verdad. ¿Y qué es P de K más 1? Pues simplemente cojo P de N y sustituyo N por K más 1. ¿Sí? Y listo, ¿no? Entonces, la clase pasada vimos que en algunos casos eh, es necesario un pequeño artificio para construir la expresión que queremos demostrar a partir de la que tenemos de hipótesis, ¿no? Pero que en general ese es el procedimiento, ¿no? Si logramos demostrar esto, ¿no? A partir de la hipótesis, entonces estaríamos demostrando el paso inductivo. Y al haber demostrado el paso básico, entonces podemos concluir que la expresión o el predicado PDN es verdad y por lo tanto que el teorema que está planteado aquí es verdad, ¿no? Y por lo tanto que el sumatorio de 1 hasta n en este caso es igual a esta fórmula explícita. ¿Sí? Hicimos otros ejercicios también en esa misma línea eh, para afianzar pues, el método de inducción. ¿Sí? Hemos hecho unos 3 ejercicios. Más creo. Listo. Aquí, ¿qué teníamos? Ya, por ahí tuvimos también un ejercicio en el que teníamos, este es interesante porque tenemos condiciones iniciales, ¿no? Condiciones iniciales, ¿no? Esto me recuerda mucho, no sé si ustedes en programación seguramente vieron expresiones recursivas, ¿no es cierto? En un lazo, ¿no es cierto? Donde el valor de una variable se iba actualizando conforme eh, se ejecutaban las iteraciones dentro de ese lazo, ¿sí? Y ahí tenían una operación en la que decían, a ver, el resultado nuevo va a ser igual al resultado antiguo sumado a alguna expresión o multiplicado por una expresión, ¿no? Entonces esa era una expresión recursiva. Me hace de acuerdo a esto cuando veo este problema, ¿no? En el que teníamos, por ejemplo, nos decía que cada elemento de una serie, o el valor de cada elemento de una serie se va a calcular en función del anterior. ¿De acuerdo? Entonces me dice el nuevo valor va a ser igual a 5 veces el anterior. ¿Sí? Para todo k mayor o igual a 2. Entonces, claro, como esta expresión está en función del elemento anterior, ¿sí? El primer elemento de esa serie no va a estar definido por esta expresión, pues, ¿no? Porque el primer elemento de esa serie dependería del anterior, pero como el primer elemento no tiene ningún anterior, entonces ese primer elemento debería estar definido como una condición inicial, que es la que tenemos aquí. A sub 1 es igual a 2. ¿Ya? Entonces A sub 1 es igual a 2 y de ahí si se aplica A sub k es igual a 5, A sub k menos 1 para todo k mayor o igual a 2, ¿no? Para todo k excepto el 1. ¿Sí? ¿Y qué más? Entonces aquí lo mismo, ¿no? Esta expresión recursiva, si bien puede ser interesante en ciertos casos, es complicada si queremos obtener un valor un elemento de la serie que esté en una posición muy elevada, ¿sí? Por ejemplo, el 1000, A sub 1000. Si quiero aplicar esta expresión recursiva, ¿qué tendría que hacer para obtener A sub 1000? Tendría que obtener A sub 999 y multiplicarle por 5. Pero para obtener A sub 999 tendría que obtener el anterior a ese. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces es un problema. Así que es conveniente tener una fórmula explícita que no sea recursiva en ciertos casos, porque en otros casos, incluso cuando se programa, esta expresión puede ser sumamente útil, ¿no? ¿Sí? Pero en otros casos necesitaremos determinar inmediatamente el valor de A sub n sin que ese valor dependa del valor anterior, ¿no? Entonces, la idea en este problema era demostrar que esta fórmula explícita nos permitía calcular todos los elementos de la serie que estaba definida por esta expresión recursiva. ¿Sí? Y bueno, listo. Entonces, luego tenemos un tipo particular de inducción matemática que se conoce como inducción matemática fuerte. ¿Sí? Que está definida
o cuyo método está definido a continuación, ¿no es cierto? Al igual que la inducción matemática básica que vimos en la clase pasada, la inducción matemática fuerte es similar, ¿no es cierto? Y en ese sentido, pues sigue siendo una técnica que permite determinar la, la verdad, ¿no es cierto?, en una sucesión de elementos, ¿de acuerdo? En enunciados que están relacionados con enteros, ¿no? Entonces aquí estamos trabajando en dominios enteros, ¿ya? Y el objetivo, nuevamente, como decía, es determinar la verdad, ¿sí? En enunciados que están relacionados con sucesiones de enteros, ¿sí? O sucesiones sobre los enteros, ¿ya? Entonces, veamos la definición de inducción matemática fuerte, ¿no? Y van a ver que es básicamente lo mismo que la inducción matemática ordinaria, solo que ahora vamos a tener varios valores iniciales, ¿de acuerdo? Vamos anotando aquí. Un segundo. Ok, entonces miren. Lo primero que vamos a identificar, adelantándome un poco, es que tenemos varios valores iniciales. En los ejercicios que hicimos con inducción matemática ordinaria, teníamos solo uno, ¿no es cierto? El entero más bajo era el correspondiente al valor inicial único que teníamos ahí. En cambio, en inducción matemática fuerte, pues vamos a tener varios valores iniciales, ¿ya? Entonces, mire, si a P de n una propiedad que se define para n enteros, ¿sí? Para n enteros, y sea A y B enteros fijos con A menor o igual a B. Entonces vamos a tener aquí en la recta numérica de los enteros, vamos a tener A y vamos a tener B, ¿no? Porque nos dicen que A menor o igual a B. De un conjunto de n enteros, ¿no? Esos los n se van por acá. N enteros. ¿Ya? Y nos dice que suponga que los siguientes dos enunciados son verdaderos, ¿no es cierto? P de A más 1, P de A más 1 estará por aquí, ¿no es cierto? P de A más 1, y así sucesivamente, ¿no? Hasta P de B son todas verdaderas, ¿de acuerdo? Entonces, en el paso básico, con inducción matemática fuerte, nos toca evaluar, ¿no es cierto?, la propiedad en todos esos primeros enteros iniciales, ¿no? Que están entre A y B. ¿De acuerdo? Entonces esa es la primera condición, que P de n evaluado en todos estos enteros sea verdad. Y la segunda nos dice que para cualquier entero k mayor o igual a b. ¿Sí? Para cualquier entero k mayor o igual a b. Entonces, cualquier entero que está por aquí, k, ¿cierto? Mayor o igual a b. Ojo, no está con rojo porque nos toca identificar cuál es ese a, cuál es ese b, ¿no? Para poder resolver adecuadamente el problema, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Si P de I es verdadera, si P de I es verdadera para todo entero I de A a K, entonces entre A y K, yo voy a tener un I, ¿no es cierto? Y voy a tener que demostrar que P de I es verdadera. Si P de I es verdadera, en ese rango de A a K, entonces P de K más 1 es verdadero también. ¿De acuerdo? Entonces, miren, no hay que demostrar, antes en la inducción matemática ordinaria tendríamos que demostrar para un solo K, ¿sí? Pero ahora nos toca demostrar desde A hacia K, ¿sí? Que el predicado, que la propiedad es verdadera, ¿no? Si es verdadera, nos toca demostrar, perdón, esta es la hipótesis inductiva, ¿no? Sí, sí, asumiendo que P de I, ¿cierto? Con I de A a K es verdadera, ¿sí? Y si yo puedo demostrar que P de K más 1 es también verdadero, entonces cumplo el paso inductivo, ¿sí? Paso inductivo.
Entonces se parece mucho a lo que vimos de la inducción matemática ordinaria, solo que aquí se amplía un poco el rango de valores en los cuales toca evaluar la propiedad, ¿sí? O el predicado, ¿sí? En ambos casos tengo que evaluar los valores iniciales, ¿sí? PDA, PDA más 1 hasta PDB, y en el paso básico y en el paso inductivo, dada una hipótesis, que es esta, ¿no es cierto? Esta es la hipótesis inductiva. Sí, la hipótesis inductiva. Entonces se demuestra que P de K más 1 es verdadera, ¿sí? Entonces se cumple el paso básico. Sí, un poco lo que hicimos en los ejercicios anteriores, ¿no? Para toda la hipótesis inductiva, trato de ver si P de K más 1 es verdad, y si lo es, se cumple el paso inductivo. Y si se cumplen ambos, entonces puedo concluir que P de N es verdadero, ¿sí? Que el predicado P de N es verdadero para todo entero N mayor o igual a A. ¿De acuerdo? Entonces ya dijimos que la suposición de que P de I es verdadera para todo entero I de A acá se llama hipótesis inductiva, ¿no? Que es lo que acabamos de poner aquí. ¿Sí? Entonces muy parecido a lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Solo que cambió un poquito las condiciones, ¿no? Entonces para eso tenemos un par de ejercicios que vamos a resolver. A ver, déjenme pensar si hay algún otro dato que quiera comentar aquí. Eh, ya, un detalle aquí, ¿no? Simplemente la diferencia, ¿no? Esto es importante sobre todo por la prueba, ¿no? Porque aquí, como dije, bueno, ustedes ya se habrán dado cuenta, la idea no es memorizarse las cosas, sino entenderlas. Entonces, eh, ya, en el caso del paso básico, ¿no es cierto? En el caso del paso básico, nosotros tenemos que demostrar que PDA es verdadera para los primeros valores iniciales. No solo para uno, como ocurría la inducción, en el principio de inducción matemática ordinario, sino para todos los iniciales que se hayan planteado, ¿sí? Y en el caso del paso inductivo, en el caso del paso inductivo, eh, la hipótesis inductiva, ¿no es cierto? Eh, Se supone, ¿no es cierto?, que es un supuesto, no solo para n igual a k, ¿no es cierto? No solo para n igual a k, modelo aquí, n igual a k, sino, ¿no es cierto?, para todos los valores de k que están entre, o para todos los valores de i que están entre a y k. Ojo con eso, ¿sí? Sobre todo para identificar la diferencia con la inducción matemática ordinaria. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces aquí tenemos un ejercicio, ¿no es cierto?, que nos pide que demostremos mm, que la serie definida por S sub k igual 6 de S sub k menos 1 menos 5 S sub k menos 2, ¿sí? Para k mayor o igual a 2, con S0 igual 0, con S igual a 1 igual a 4, puede expresarse con la fórmula 5 a la k menos 1. Perdón, 5 a la k, sí, 5 a la k menos 1. Entonces, empecemos analizando primero eh, las expresiones, ¿no? Recursiva, la expresión recursiva que define la serie que está mostrándonos aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? El elemento késimo de la serie es igual a 6 veces el elemento anterior a sk, ¿sí? Menos 5 veces el elemento anterior al anterior, ¿no? Es decir, a ese sub k menos 2. Entonces, noten que esta expresión recursiva que tenemos aquí, ¿sí? Está en función no solo de un término anterior a este, sino en función de dos términos anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, el primer elemento de la serie no lo podré calcular utilizando esta expresión porque para calcular ese elemento necesito el anterior y el tras anterior a ese, ¿no? Y si estoy hablando del primer elemento, pues no existe. Y si quiero encontrar el segundo elemento de esa serie, tampoco podré obtenerlo utilizando esta expresión recursiva.
porque el segundo elemento de la serie pues va a depender del anterior. Bueno, el primero sí lo tendríamos, pero el anterior al primero no existe todavía, ¿de acuerdo? Entonces, como esta expresión, como esta expresión recursiva depende de dos elementos anteriores, entonces yo necesito dos condiciones iniciales. Sí, necesito saber cuál es S sub 0 y cuál es S sub 1. Y es justamente esos datos, son esos datos los que nos da el problema, ¿no? Y obviamente esta expresión recursiva tendría sentido solamente para k mayor o igual a 2. ¿Sí? Es decir, desde el tercer elemento en adelante. Porque desde el tercer elemento yo ya podría aplicar esta expresión, porque tengo el primero y el segundo elemento para calcular el tercero. ¿Sí? Y lo que quiero demostrar es que esta expresión recursiva, que ya saben qué problema tendría, ¿no es cierto?, al ser recursiva y depender de los elementos anteriores, ¿sí? ¿Cómo expresar esa expresión? ¿Cómo expresar esa recursividad o esa serie expresada recursivamente utilizando una fórmula explícita que solo depende del índice del último elemento de la serie, ¿no? Entonces, ¿qué más? Ese es un K. Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Entonces, sea la propiedad, identificamos PDN, ¿cierto? PDN permite calcular el elemento enésimo en la serie como 5 a la n menos 1. ¿De acuerdo? Ojo con lo que acabé de comentar, ¿no? Con respecto a la necesidad de tener dos condiciones iniciales, porque la expresión recursiva depende de dos elementos anteriores. ¿Sí? Ojo con eso, por favor. Entonces, listo. Necesitamos demostrar que PDN es verdad, es decir, que esa expresión explícita es correcta, ¿no? Utilizando inducción matemática fuerte, eh, básicamente porque tenemos estas dos condiciones iniciales aquí. ¿Ok? Listo. Entonces, lo primero que hacemos es el paso básico, ¿no? Es decir, demostrar que PD0 y PD1 son verdaderos. Entonces, primero identifiquemos PDN. PDN nos dice que S sub n es igual a 5 a la n menos 1. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar PDN con n igual a 0. ¿Sí? ¿Qué nos dice? S sub 0 es igual a 5 a la 0 menos 1. ¿Sí? 5 a la 0, 1 menos 1, 0. ¿De acuerdo? A ver, aquí va a ser el orador. ¿Ok? Y luego PD1. S sub 1 es igual a 5 a la 1 menos 1 y esto nos da 4. ¿Ok? ¿Y con qué comparo? Pues con las condiciones iniciales definidas en la serie, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones iniciales? S sub 0 es igual a S sub 1, perdón, S sub 0 es igual a 0 y S sub 1 es igual a 4, ¿no? Pongámosle por definición de la serie S sub 0 es igual a 0 y S sub 1 es igual a 4. Entonces esto coincide, ¿no es cierto?, con lo que acabamos de encontrar. Por lo tanto, PD0 y PD1 son verdad, ¿no? PD0 y PD1 son verdad. ¿Ok? Se cumple el paso básico, ¿no? Como ven, igual de sencillo que lo que hacíamos previamente, ¿no? Con el principio de inducción matemática ordinaria. ¿Ya? Ahora nos toca el paso inductivo. Nuevamente, para el paso inductivo, siempre identificar PDN, ¿no es cierto? Aunque por ahí está, pero vamos a ponerlo aquí para que esté a la mano, ¿no? Pues PDN, ¿sí? Se define como S sub n es igual a 5 a la n
menos 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Luego nos toca identificar, como hacíamos lo ordinario, ¿no es cierto? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Verdad? ¿Cuál es la hipótesis inductiva? Y luego de identificar la hipótesis inductiva, nos tocaba determinar qué es lo que tenemos que demostrar, ¿no es cierto? Demostrar. Pues la hipótesis inductiva nos dice que, ¿qué sería? Que si P de I es verdad para todo entero de I de 0 acá, ¿no es cierto? ¿Dónde está esto? Esta es la hipótesis inductiva, ¿no? PI es verdadera para todo entero de I acá. Ya, quizás entonces antes de hacer todo esto, debería identificar cuál es A y cuál es B, ¿no es cierto? ¿Cuál es A y cuál es B? Entonces, el A es el primero de todos, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál sería? ¿Mm? ¿Cuál sería A? 0 y B sería 1, ¿no es cierto? Recuerden que estamos en la recta numérica. Aquí dijimos que A es el primero. Sí, luego podría tener una serie de términos iniciales. Sí, pero aquí en este caso solo tengo dos. A y B. ¿De acuerdo? Entonces en este rango nos vamos a mover. Listo, la hipótesis inductiva, ¿qué nos dice? Tengo que encontrar P de I. ¿No? P de I, dos puntos, ¿qué sería? S sub I es igual a 5 a la I menos 1. 5 elevado a la I menos 1. Para todo I de A acá, ¿no es cierto? Para todo I de A acá. Para todo I. eh, con I de 0 acá. A es 0, ¿no? Pongámoslo aquí. A igual 0. B es igual a 1. ¿Ok? Para todo I con I de 0 acá. ¿Ok? Esa es mi hipótesis inductiva. Y entonces, ¿qué tengo que demostrar? Que tengo que demostrar que P de K más 1 es verdad. Tamia. Profe, una consulta. Ahí en lo Ajá. del paso inductivo no dice que para todo I que está entre uno y K. Sí, es verdad. Déjenme ver. Claro, seguramente habrá un error ahí entonces, ¿no? Sí, porque la definición nos dice que el rango es desde A a K, ¿no? ¿Cierto? Entonces, aquí habría un error. 0 acá. ¿Ok? Listo. P de K más 1. Entonces, aquí tenemos que demostrar P de K más 1. Déjenme ver cuál es el otro límite. Eh, ajá. Sí, a lo mejor me confundí por esto. Ya, pero P de I es verdadera entre A y K, ¿no? Eso sí es fijo. Ok. Listo. Entonces tenemos que demostrar que P de K más 1 es verdad. Eh, entonces, ¿qué tenemos? Aquí sí tenemos que utilizar esto, ¿no es cierto? K mayor o igual a B. ¿Sí? Entonces, para demostrar que P de K más 1 es verdad, ¿qué tendría que hacer? Tendría que reemplazar simplemente, ¿no es cierto? S sub K más 1 es igual a 5 a la K más 1. 5 a la K más 1. Menos 1.
¿De acuerdo? A ver, déjenme ver esto, listo. Ok. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿No? Tenemos, como hicimos los ejercicios anteriores, que partir de esta suposición, H sub i, hipótesis inductiva, y demostrar que P de K más 1 es verdad. ¿Ok? Entonces, partamos de lo que tenemos, ¿no es cierto? A ver, tenemos que demostrar S sub K más 1. ¿Ya? Tenemos que encontrar S sub K más 1. Y tenemos como dato también, recuerden, la expresión inductiva que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, pongamos esa expresión recursiva, perdón, ¿no? En términos de S sub K más 1. ¿Sí? ¿A qué sería igual S sub K más 1? ¿Sí? ¿Qué nos dice? S sub K más 1, S sub K es igual a 6 veces el anterior, ¿no? 6 veces, ¿cuál es el anterior a S sub K más 1? S sub K. ¿Ok? Menos 5 veces el anterior a este, ¿sí? Menos 5 veces S sub K. ¿Cuál es el anterior a este? S sub K menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, he encontrado S sub K más 1, porque quiero que aparezca aquí para demostrar lo que quiero demostrar, en función de la expresión recursiva que tenemos acá arriba. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ese es nuestro punto de partida. Ahora necesito incluir también la hipótesis inductiva. ¿Sí? Recuerden que para llegar a demostrar esto necesito utilizar la hipótesis inductiva. Y la hipótesis inductiva me dice que S sub i es igual a 5 a la i menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, alguien se está conectando. Yo podría reemplazar S sub k, ¿no es cierto?, en función de 5 a la k. ¿De acuerdo? Que es también lo que quiero que aparezca en esta expresión. 5 elevado a la k o k más 1, lo que sea. ¿No? Entonces, S sub k más 1 es igual a 6 veces. ¿Sí? ¿A qué es igual S sub k según la hipótesis inductiva? ¿Sí? Según la hipótesis inductiva, S sub k sería igual a 5 elevado a la k. ¿De acuerdo? Menos 5 veces, ¿sí? S sub k menos 1. ¿Y a qué es igual a S sub k menos 1? A 5 veces, según la hipótesis inductiva, ¿no? A 5 veces elevado a la k menos 1. Perdón, 5 elevado a la k menos 1. Y ahí ya me equivoqué. Me faltó poner el menos 1 acá, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo único que estoy haciendo aquí es reemplazar ese sub k y ese sub k menos 1 en función de lo que me dice la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva me dice que el elemento iésimo es igual a 5 a la i, menos 1, ¿no? Menos 1. ¿Ya? Y eso es lo que reemplazo. ¿De acuerdo? Entonces aquí, esta es por la hipótesis inductiva, ¿cierto? Y ya está, ¿no? Entonces ahora necesito operar esta expresión algebraica y ver si es que me llega a dar lo que tengo acá, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí? 6 por 5 a la k. 6 por 5 a la k menos 6, ¿sí? Menos 5, ¿no es cierto? Menos 5 por 5 a la k menos 1, ¿qué me da? 5 a la k menos 1 más 1. K menos 1 más 1 me da 5 a la k, ¿no es cierto? Menos 5 a la k. Y menos, ponemos nada más 5, ¿verdad? Y ya estamos, ¿no? Entonces esto me da 6 por 5 a la k, menos 5 a la k. 6 por 5 a la k menos 5 a la k me da 5 por 5 a la k, ¿no? 5 veces 5 a la k. Menos 6 más 5, menos 1. ¿Ya? 5 por 5 a la k
Ya, se mantiene la base y somos los exponentes, ¿no? 5 a la K más 1, menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, miren, he llegado a demostrar que efectivamente P de K más 1 es verdad, ¿no? Por lo tanto, P de K más 1 es verdad. ¿Sí? Y como es verdad también el paso anterior, el paso básico, entonces puedo concluir que P de N es verdad. ¿Sí? Es decir que esta fórmula 5 a la K menos 1 es correcta para expresar esta expresión recursiva, ¿no? Valga la redundancia ahí. ¿Sí? Es equivalente a esta expresión recursiva. ¿Sí? Y tomando en cuenta también estas dos condiciones iniciales. ¿Sí? ¿Listo? Y bueno, este es el único ejercicio que vamos a hacer con relación a inducción matemática fuerte, porque como vieron es muy similar a la inducción matemática ordinaria, ¿no? Simplemente aquí hemos considerado unos pasos iniciales adicionales, unos valores iniciales adicionales, ¿sí? Listo, vamos al principio del buen orden, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué nos dice? Sea S un conjunto de números enteros que contienen uno o más números enteros, ¿no? O sea, tengo un conjunto de enteros, ¿sí? Con al menos un entero, ¿sí? Un conjunto de enteros, eh, todos los cuales son mayores que un entero fijo, ¿no? Todos los cuales son enteros, son mayores que un entero fijo, ¿sí? Entonces, S tiene un mínimo elemento, ¿de acuerdo? Básicamente nos dice que si tengo un conjunto de enteros, ¿sí? Con uno o más enteros, ¿sí? Todos los cuales son mayores que un entero fijo, ¿sí? Ese conjunto tiene un mínimo elemento que es justamente ese entero fijo. ¿De acuerdo? Al principio del buen orden. Entonces, esto es importante porque es otra forma de describir el principio de inducción, ¿sí? Vamos a ver por qué. Pero es equivalente, ¿no? Es equivalente general, ¿no? Noten cómo el principio de inducción, incluso desde que lo ilustramos, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos, hablamos del método del descenso infinito? ¿Sí? Desde que ilustramos la inducción, el concepto de inducción matemática, nosotros vimos que para que esto tenga sentido, debe haber un primer elemento, ¿sí? Que es el o que a partir del cual se desencadena ese descenso infinito que nos permita generalizar una propiedad a todos los elementos de ese conjunto. ¿De acuerdo? Entonces a eso se refiere, ¿no? Si yo tengo un conjunto de enteros, ¿sí? Todos ellos mayores que uno fijo, entonces ese conjunto tiene un mínimo elemento, ¿sí? Que es el menor de todos. ¿De acuerdo? Igual en el principio de inducción matemática, en el paso básico tenemos que demostrar que la propiedad se cumple para ese primer elemento, ¿sí? Y lo mismo también cuando tenemos inducción matemática fuerte, ¿sí? A ver, ahí está. Bueno, no solo para el primero, sino para todos los que están definidos en ese rango, pero está el primero también incluido ahí, ¿ok? Entonces, a eso se refiere el principio del buen orden. ¿De acuerdo? Que viene a continuación? Ya, todavía no. Entonces, solo para que quede claro este concepto, vamos a plantear una serie de ejercicios chiquititos para demostrar si es que se cumple o no. Si no se cumple, se dice que se viola el principio del buen orden, dependiendo de los conjuntos que se planteen aquí. Entonces, el primero que planteamos es el conjunto de los reales positivos, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿existe o se cumple o no el principio del buen orden en este conjunto de números? ¿Sí? Entonces
Si vamos al concepto, nos dice conjunto de números enteros, ¿no es cierto? Sí, este es el conjunto de los reales positivos, donde hay enteros, pero también hay de los otros, ¿no es cierto? Hay racionales, ¿ok? Entonces, no existe un mínimo. Y otro detalle es que no existe un mínimo, ¿no? El conjunto de los reales es un conjunto de números, digamos que se extiende infinitamente por un lado y por otro, ¿no? ¿Sí? A ver, no. Reales positivos, sí, es que son reales, ¿no? A ver, si son positivos empezarían en el 0.0000, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no me queda también la recta para dibujar eso, pero en todo caso no existe, ¿sí? Un mínimo real positivo en este conjunto, ¿no? Entonces, como no existe un mínimo, ya no se cumple el principio del buen orden, ¿no? ¿De acuerdo? Pero tampoco se viola, ¿no? Ese es otro detalle que hay que tomar en cuenta, ¿no? No se viola el principio del buen orden, pues al conjunto de los reales positivos no le aplica ese principio, ¿de acuerdo? Para que le aplique ese principio, nosotros deberíamos trabajar con un conjunto de enteros, como dice aquí, ¿no? ¿Sí? No es un conjunto solo de enteros, ¿no es cierto? Y por lo tanto no se viola el principio del buen orden, ¿no? El principio del buen orden, ¿sí? Pues el conjunto no es solo de enteros, ¿de acuerdo? Veamos otro ejemplo, a ver, uno donde sí, bueno, no se cumple todavía. Déjenme ver este, ¿no? Por ejemplo, todos los enteros positivos, ¿sí? Todos los enteros positivos, n tal que el cuadrado es menor que n, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo definiríamos esto? Así un poco más formalmente, es todos los n, elemento de los enteros positivos, ¿sí? Tal que n cuadrado menor que n, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué números podemos encontrar aquí, no? Enteros positivos, es decir, desde el 1, ¿sí? Que al elevarlos al cuadrado sean menores que ese número, ¿no? 1 al cuadrado es menor que 1, no. 2 al cuadrado, 4 menor que 2, no. ¿Sí? Entonces, en este caso, no hay ningún elemento que cumpla con esta definición y por lo tanto el resultado es del conjunto vacío. ¿De acuerdo? El conjunto de todos los enteros no negativos, ¿no? Si extendiéramos este conjunto, ¿no es cierto?, a los enteros negativos, ahí sí que habría enteros que cumplen eso, ¿no? Pero en este caso, miren, no hay. Es decir, el conjunto que se está definiendo aquí es el conjunto vacío, ¿sí? Pero para analizar el principio del buen orden, nosotros necesitamos un conjunto de números enteros con uno o más números enteros, ¿de acuerdo? Entonces, como el conjunto que estoy definiendo aquí no tiene nada, entonces no aplica el principio del buen orden, ¿no? No se viola tampoco el principio del buen orden. ¿Sí? Pues el conjunto es vacío, ¿no? Pues aquí llamémosle S. S debería tener uno o más elementos. ¿De acuerdo? Entonces aquí no se vio el principio del buen orden ni arriba, ¿no? Ahora planteemos un ejemplo en el que sí
se cumple el principio del buen orden, ¿no? Entonces vamos a hablar de un conjunto S. Borremos esto. Conjunto S. En el que nosotros tenemos, todos los n elementos de los enteros positivos, ¿sí? Más del 0, porque recuerden que el 0 no es ni positivo ni negativo, tales que n es igual a 46 menos 7k, ¿sí? Con k entero, ¿sí? Entonces, la idea para determinar si se cumple el principio del buen orden, como hicimos en el caso de arriba, es encontrar los elementos de ese conjunto y verificar que esos elementos son enteros y que hay un entero menor que todos, ¿sí? Entonces, bueno, hay varias formas de hacer esto. Una de ellas podría ser, recuerden que esto varía como en función de k, ¿no? El valor de n que son, o que representa los elementos del conjunto S, varía en función de K, ¿no? N tiene que ser positivo o cero y va a variar en función del valor de K, que puede ser negativo o positivo también, ¿no? Porque nos dice que K solo, la restricción de K es que sea entero. Entonces, vamos poniendo los valores de K, ¿no es cierto? Y en función de los valores de K, ¿cuánto nos sale 46 menos 7K? 46 menos 7K. Entonces, si K vale 0, si K vale 1, si K vale 2, 3, 4, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver. Si K vale 0, ¿no? ¿Cuánto vale 46 menos 7K? 46, ¿no? 46 menos 7 por 1, 39. ¿Sí? Y vamos bajándole 7, ¿no? Porque, 7, porque K va subiendo de valor, ¿no? Entonces aquí tendría 32, menos 7, 25, menos 7, 18, y así, vamos a anotar 5, 6, ¿hasta cuándo, no? Menos 7, 11, menos 7, 4, menos 7, menos 3, ya. ¿Por qué me detengo en menos 3? Porque recuerden que este es el valor de n, ¿no? Este es el valor de n, y n no puede ser negativo. N puede ser 0 o un entero positivo, ¿no? Entonces aquí ya me detendría, ¿no? Este ya no sería parte del conjunto S, ¿de acuerdo? Porque n sería menos 3 y como ya dijimos, n no puede ser negativo, ¿ya? Luego, ¿qué pasa si tengo menos 1, ¿no es cierto? Negativos, ¿no? Si K vale menos 1. Menos 1 por menos 7 me da 7 más 46, 53. ¿No? 46 menos 7K sería 53. Ya, y ahí sí, ¿no? Ok. Ahí sí podría seguir creciendo. Menos 2 y bueno. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto, como había dicho, 46 menos 7K se hace negativo. ¿Sí? Es decir, para K igual a 7. ¿Sí? Por lo tanto, ya estamos viendo los elementos, ¿no? Con K negativo esto va a ir creciendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el menor valor que va a tener N? ¿Sí? El menor valor que va a tener 46 menos 7K aquí. Va a ser 4, ¿no? Va a ser 4. ¿Ya? Entonces, si quieren, formemos ese, ¿no? Ese va a ser igual a 4, 11, 18 y así sucesivamente, ¿no? Y así va a crecer infinitamente porque K también puede crecer infinitamente, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de enteros, un infinito conjunto de enteros, ¿sí? Pero que todos ellos son menores que un entero fijo dado, el 4.
entonces se cumple el principio del buen orden, ¿no? ¿De acuerdo? Ojo con esta expresión, ¿no? Ojo con esta expresión que tenemos aquí, ¿no? N igual 46 menos 7K. ¿De acuerdo? A lo mejor se les hace acuerdo, no sé si vieron en alguna materia el teorema del cociente residuo, ¿no? Donde el residuo de una división se puede expresar como el numerador menos el denominador, ¿no es cierto? Multiplicado, ¿por qué sería? Por K o por un cociente, ¿no? Que es el resultado de la división. ¿Sí? Vamos a ver esto, ojalá alcancemos ahora a abordar este concepto también que es muy interesante también en matemáticas discretas. ¿Ok? Listo, bueno, la conclusión es esta, ¿no? Cumple con el principio de buen orden porque se cumplen con estas características, ¿no? Un conjunto de enteros, todos ellos menores que un entero fijo de asco. ¿Sí? ¿Qué más? Marco, Buenos días, Inge. ¿qué Una tal? pregunta. Un Ujú. conjunto unitario también podría cumplir el principio del buen orden, ¿verdad? Unitario, sí, 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 porque aquí nos dice, ¿no? Puede tener uno o más números enteros, ¿no es cierto? Entonces también sería el único, ¿no? Recuerden que lo importante es que podamos, ¿no es cierto?, en el principio inductivo, eh, evaluar, ¿no es cierto?, el predicado en ese primer elemento, ¿sí? Y aunque sea el único, seguiría siendo el primer elemento de ese conjunto, ¿de acuerdo? Entonces no hay restricción. Listo. Vamos a, no recuerdo si esta creo que es la última aplicación que vamos a ver del principio inductivo, que tiene que ver con la exactitud de algoritmos. ¿Ya? Esta es una aplicación muy interesante del método inductivo. ¿No es cierto? Que creo que comentamos también cuando empezamos este capítulo, ¿no? Ustedes seguramente están familiarizados con el término algoritmo, ¿no es cierto? Si ya tomaron programación, el término algoritmo, pues, o el concepto de algoritmo no es otra cosa que un conjunto de instrucciones, ¿no es cierto? Que se ejecutan en orden para obtener un resultado, ¿no? Y usualmente ese resultado permite resolver un problema, ¿de acuerdo? Y habíamos comentado también que, pues, cuando nosotros programamos, ¿sí? Ustedes recordarán, ¿no? O si están tomando otra materia de programación, ¿qué es lo que hacen, no? Ven el problema, más o menos hacen un bosquejo, si es que tienen tiempo, incluso un diagrama de flujo, pero difícil, ¿no? Porque no mucho tiempo, especialmente en las pruebas. Y si no, pues directamente empiezan a programar, ¿no? Identifican por ahí de alguna fórmula que necesiten para hacer algún cálculo y empiezan a programar. Una vez que tienen el programa, ¿ustedes cómo lo evalúan? ¿No? Por ejemplo, en las pruebas, porque yo también doy programación, se les da unos ejemplos de ejecución del programa, ¿no? Entonces, el programa, por ejemplo, si recibe estos 3 datos, debería obtener como resultado este número, este valor, ¿ya? Y así unos 3 ejemplos, ¿no? Igual cuando ustedes hacen un programa por su cuenta, lo que hacen es coger el programa, ejecutarlo, meterle unos datos de entrada, unos 5, 6, qué sé yo, y luego de que para todos ellos funciona bien el programa, pues dicen, este programa está correcto. Luego lo mandan a producción, es decir, lo empieza a utilizar el usuario final y al siguiente día ya hay un error, ¿no? Esto no funciona bien y tal, ¿cierto? Entonces, la verificación de la exactitud, ¿no es cierto?, de qué tan correcto es un algoritmo, no es una cosa trivial, ¿no es cierto? Porque usualmente
si quisiéramos hacerlo manualmente, ¿no es cierto? Así, coger y ejecutar el programa, meter un dato, está bien, ¿sí? Para verificar esa exactitud, tendríamos que meterle al programa o que pasarle al programa un conjunto infinito de posibles entradas que puede tener, ¿cierto? Y eso evidentemente en términos prácticos no es posible, ¿no? Entonces, como digo, podemos aproximar la verificación de la exactitud de un algoritmo de esa manera, ¿no es cierto? Pasarle unos cuantos datos de entrada, si todos funcionan bien, perfecto. Pero, ¿qué pasaría si el programa que estoy haciendo no sé, va a controlar un avión, ¿cierto? O un dispositivo médico que distribuye las dosis de un medicamento a los pacientes, ¿no? Entonces, ahí ya no es tan sencilla la cosa, ¿no es cierto? Ahí y ya se tienen que hacer más pruebas, ¿no es cierto? Muchas pruebas, ¿no? Pero hay un mecanismo, ¿no es cierto?, que me permite, en ciertos casos, por cierto, estar seguro de que un algoritmo es exacto para todos los posibles valores de entrada en el dominio que haya definido. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez es más importante que el programador demuestre, no solo con casos puntuales, ¿sí?, que el algoritmo es exacto, ¿cierto? Sino incluso matemáticamente. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí con un algoritmo súper sencillo? ¿Sí? Matemáticamente, miren que esto se relaciona mucho con el método de inducción matemática, ¿no es cierto? ¿Cómo generalizo o cómo afirmo que en general el algoritmo es exacto, es decir, va a funcionar para todos los posibles casos? ¿Sí? A partir del principio o del método de inducción matemática, ¿no? Entonces, espero que ya estén viendo un poco la relación que este problema tiene con la inducción matemática, ¿no? Necesito encontrar un patrón, el patrón de que de que para todos los valores de entrada el algoritmo va a ser correcto. Entonces voy a tener que evaluar el algoritmo para, qué sé yo, para las condiciones iniciales, y luego para una condición posterior a la inicial o para un conjunto de condiciones posteriores, y que si se cumplen esos dos pasos o esos tres o esos cuatro, pues yo ya puedo concluir, ¿no es cierto?, que el algoritmo es correcto, ¿sí? Entonces, esa es una pequeña ilustración, ¿no es cierto?, que quiero hacerles para despertar un poco la intuición con respecto a lo que estamos hablando, ¿no? A la relación que tiene determinar la exactitud de un algoritmo con el método de inducción matemática que vamos a utilizar para ese efecto. Entonces, leemos un poco lo que nos dice aquí, ¿no? Nos dice un algoritmo, un programa es exacto si produce la salida específica, ¿sí? Para cada conjunto de base de datos del tipo especificado en la documentación. O sea, si nosotros decimos, este algoritmo funciona para este algoritmo de suma sirve para sumar cualquier par de números enteros, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos que ese algoritmo es exacto? Cuando el algoritmo produce la salida esperada al sumar cualquier par de números enteros que exista, ¿no? Obviamente el número de enteros es infinito, entonces demostrar eso a mano es imposible, ¿no? Tenemos que hacer utilizando algún método matemático más avanzado como el que vamos a aplicar aquí, ¿sí? Entonces, algunos detalles sobre los que ya comentamos, ¿no? Con frecuencia los programas se ponen a prueba utilizando conjuntos de datos de ejemplo para los que se conoce de antemano la salida correcta, ¿ya? Es mi programa que suma, voy a ver si suma 2 más 4 y me da 6. Ah, me da 6, perfecto. Ah, sumo 100 más 100, me da 200, perfecto, eso es lo que esperaba, ¿no? Eh, pero en estos casos, los datos de entrada, ¿no es cierto?, son muestreados, se eligen deliberadamente, ¿no? Se eligen arbitrariamente para probar la exactitud del programa en circunstancias, por ejemplo, extremas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sería? A ver, el cálculo, veamos qué pasa si subo un positivo y un negativo. O dos negativos, podría ser una circunstancia extrema en ese escenario, ¿no?
porque a lo mejor digamos que es el cálculo más difícil que tendrá que hacer. Si suma dos positivos, pues también es sencillo, pero si suma dos negativos o un positivo y un negativo, a lo mejor ahí podría equivocarse, ¿no? ¿Qué más? El número de posibles conjuntos de datos de entrada en general es inmanejablemente grande, ¿no? Como decíamos, ¿sí? Eh, por lo que no se puede dar o no se puede tener plena seguridad de que el programa sea correcto para todos esos posibles conjuntos de datos que tendremos en la entrada. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es, ya que es imposible hacerlo manualmente o probar todos los conjuntos o todos los parámetros de entrada posibles, ¿no? Vamos a utilizar el método de inducción matemática para generalizar, sí, para generalizar la exactitud de un algoritmo. ¿Sí? Algunas frases aquí de Dijkstra, ¿no es cierto? Que es un matemático que muy prolífico, ¿no es cierto? Que desarrolló inclusive algoritmos para el enrutamiento de paquetes a través de una red de datos, ¿cierto? ¿Qué dijo? Eh, Ahora tomamos la posición de que no es solo tarea del programador producir un programa exacto, ¿sí? O sea, el programa no solo debe ser exacto, sino que el programador también tiene que demostrar su exactitud de manera convincente, ¿de acuerdo? Especialmente cuando estamos programando aplicaciones críticas, ¿no es cierto? Que si fallan en cualquier momento, pues podrían resultar en una vida perdida, por ejemplo, o en muchos recursos desperdiciados, ¿no? Entonces, pues, es importante no solo hacer el programa, sino poder demostrar que es exacto en general, ¿sí? Y otra frase aquí, ¿no? Un programa y su demostración se deben desarrollar paso a paso con la demostración liderando el camino, ¿sí? ¿De acuerdo? Esto es importante, la demostración. Y para eso sirve la matemática, ¿no? Para demostrar que lo que estamos haciendo es correcto, ¿sí? Ya que en este escenario de los algoritmos, pues ya decimos que es complicado probar manualmente todas las posibles entradas que podría tener ese algoritmo, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Listo. Entonces, ya, antes de hablar, ¿no es cierto?, del mecanismo para demostrar la exactitud, tenemos que comentar algunos conceptos, ¿cierto? Algunos conceptos del algoritmo, ¿no? Considera un algoritmo que está diseñado para producir un estado final dado a partir de un estado inicial dado. Ya, eso es lo que nos va a ocurrir en general, ¿no? Eh, Muy pocos algoritmos no tendrán un estado inicial, ¿de acuerdo? Quizás un algoritmo que solo imprime un mensaje en pantalla y no haga nada más, pues no tendrá un estado inicial, ¿sí? Pero en general, vamos a tener un estado inicial, ¿cierto? Por ejemplo, variables que inicialmente tienen un valor de 0, otras de 1, o un valor que es ingresado por el usuario y que luego va cambiando, ¿cierto? Y finalmente, pues, si estoy haciendo un cálculo, por ejemplo, esas variables, esos valores van a ir cambiando, ¿sí? Hasta que al final van a tener un valor final, ¿sí? Entonces, estos estados inicial y final de los que estamos hablando en un algoritmo son predicados, ¿no es cierto? Son predicados o propiedades, ¿sí? Que incluyen variables de entrada y de salida, ¿sí? Las variables de entrada son aquellas que almacenarán la información, digamos, en las etapas iniciales, ¿sí? Y las variables de salida, pues, en cambio, almacenarán los resultados finales de esos cálculos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? El predicado del estado inicial se conoce como precondición del algoritmo, ¿no? Los valores iniciales de las variables se van a conocer como precondiciones. Y los valores que esas variables tengan al final, ¿sí? Se corresponderán con el estado final del algoritmo, que se llama también postcondición del algoritmo, ¿no? Estos son los términos técnicos, ¿no? Precondición, ¿sí? Los valores que tienen las variables al inicio, y postcondición, los valores que tienen las variables una vez que ha terminado el algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces,
Imagínense que hablamos del algoritmo para encontrar el cociente y el residuo de la división de un número, ¿cierto? Por ejemplo, queremos dividir A para B. A para B, ¿no es cierto? Entonces, el cociente es Q y el residuo de esa división lo vamos a llamar R. Entonces, en la precondición, ¿qué vamos a tener? Sí, acuérdense que queremos dividir dos números, ¿sí? Dos enteros positivos y obtener el cociente, ¿no es cierto? Y el residuo de esa división, ¿no? Entonces, de entrada en la postcondición, es decir, antes de hacer nada, ¿no es cierto? Antes de implementar las instrucciones del algoritmo, vamos a tener los valores del numerador y el denominador. A y B. Enteros positivos serán parte de la precondición. Y al final, ¿cierto? Cuando ya se termine de ejecutar el algoritmo, los valores finales pues, que queríamos obtener se corresponderán con la postcondición, ¿sí? Entonces, la postcondición, pues tendremos Q, es el cociente, y el residuo que vamos a obtener, ¿no? Y a partir del teorema del cociente residuo, nosotros sabemos que ¿qué es A en este caso? Así que el numerador, ¿sí? Se puede escribir como el producto del denominador por el cociente, ¿sí? BQ más el residuo. ¿De acuerdo? Si cumple eso, pues Q es el cociente y R es el residuo, ¿no? Siempre que se cumpla también que R está entre 0 y B. ¿Sí? El residuo evidentemente tiene que ser menor que el denominador y mayor o igual a 0, ¿no? El residuo no puede ser negativo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese ejemplo nosotros ilustramos un poco estos conceptos que acabamos de ver, ¿no? Valores iniciales. Cuando programamos y cuando estudiamos lo que es un algoritmo, siempre planteamos la resolución de ese problema algo así, ¿no? Datos de entrada, ¿sí? Datos de entrada, ¿sí? Por ejemplo, numerador y denominador. Datos de salida, por ejemplo, el cociente y el residuo. ¿De acuerdo? Ojo con eso, ¿no? Que son, de aquí en adelante vamos a hablar solamente de precondición y postcondición del algoritmo. ¿Sí? Ya, todavía no empezamos con el cálculo, con la aplicación del principio inductivo, sino con otro concepto aquí que tiene que ver con los elementos del algoritmo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Sí? Una prueba de la exactitud del algoritmo consiste en mostrar, ¿sí? Que si la precondición para el algoritmo es verdadera, ¿sí? Si la propiedad aplicada con los datos iniciales es verdadera para un conjunto de valores de las variables de entrada, ¿sí? Y si luego de ejecutarse los enunciados del algoritmo, ¿sí? Entonces la condición también es verdadera, ¿sí? Entonces, miren, estamos diciendo que para evaluar la exactitud de un algoritmo, ¿sí? Para saber, para concluir si un algoritmo es exacto o no, ¿sí? Tenemos que demostrar que si la precondición, esta es la hipótesis, ¿no? Es que si la precondición para el algoritmo es verdadera para un conjunto de valores de variables de entrada, ¿no? Valores iniciales, noten, ¿no? Valores iniciales, ¿sí? Demostrar paso básico, ¿no es cierto? Hipótesis, ¿sí? Si esa precondición es verdadera, ¿sí? Y si luego de ejecutarse los enunciados del algoritmo, ¿sí? La condición también es verdadera, entonces la postcondición también es verdadera, entonces yo puedo concluir que el algoritmo es exacto. ¿De acuerdo? Partiendo de que la postcondición es verdadera, luego concluyo que la postcondición también es verdadera, entonces puedo concluir que el algoritmo es exacto. ¿Sí? Ahora, esto también seguramente ya lo saben, ¿no? Los pasos de un algoritmo se dividen en secciones, ¿sí? Que nosotros les llamamos instrucciones, ¿sí? Instrucciones, aquí se conocen también como afirmaciones,
¿no? Afirmaciones y enunciados. ¿De acuerdo? Las afirmaciones básicamente aquí son aquellas en las que se definen los valores de las variables. ¿Sí? En la afirmación 1, ¿sí? Se seteará el valor de una variable, en la afirmación 2 el de otra y así sucesivamente, ¿no? Y listo, ¿no? No es tan importante identificar estos conceptos tan estrictamente, pero sí saber que la precondición evidentemente estará ubicada o definida en la parte inicial del algoritmo y que las correspondientes o las instrucciones correspondientes a la postcondición en la parte final del algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces, eso con respecto, ya nos vamos acercando un poco al método inductivo, ¿no? ¿Sí? Ojalá ya vayan viendo la relación, ¿no es cierto? O la analogía con los ejercicios que ya hicimos antes, ¿no? Precondición, valores iniciales, PDK, PDK más 1, luego de que se ejecuta el algoritmo, ¿sí? Por ahí espero que lo vayan viendo, ¿no? Si no, ya lo aplicamos en el siguiente escenario. ¿Ya? Entonces, vamos a aplicar vamos a determinar si un algoritmo es exacto con este algoritmo. El algoritmo más sencillo que podría haber, que es el de bucle. ¿Sí? Entonces, ustedes seguramente conocen la estructura de bucle, de lazo o de iteración, ¿no es cierto? Que usualmente se construye con una sentencia for o while, básicamente, ¿no? En este caso, vamos a utilizar el bucle con while, ¿no? Entonces, este bucle, ¿sí? Tiene varios elementos, ¿no es cierto? Tiene unas condiciones iniciales. Este es el algoritmo, ¿no? ¿Sí? Con unas condiciones iniciales, ¿sí? Unas condiciones finales, ¿sí? Pre- y postcondición. El lazo propiamente, while, ¿no? Que inicia aquí, termina acá. Y se permite la iteración de las instrucciones que tenga aquí dentro en base a esta que se conoce como condición de guarda, ¿sí? O guard condition, ¿no es cierto? En inglés, G. Entonces, mientras esta condición sea verdad, ¿sí? El bucle va a seguir iterando. El momento en que esta condición sea falsa, pues ya no va a entrar aquí y se va a saltar a la siguiente instrucción que venga luego del while. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el algoritmo, ¿no? Hay unas condiciones iniciales, precondición, la condición de guarda. Aquí, pues, se ejecutan estas instrucciones iterativamente hasta que la condición de guarda sea falsa. Y de ahí salimos y ejecutamos o se define, en este caso, la postcondición. Ese es el algoritmo de bucle. Ahora, un bucle se define como exacto con respecto a sus pre- y postcondiciones. Noten, ¿no? Que la exactitud del algoritmo depende. ¿Sí? Es como todo en la vida, no es relativo. Depende a la precondición y a la postcondición. ¿Sí? Entonces, es exacto, sí, solo sí, cada vez que las variables del algoritmo, ¿sí? Satisfacen la precondición para el bucle y el bucle termina, ¿sí? Después de un número finito de pasos, las variables del algoritmo satisfacen la postcondición para el bucle, ¿sí? Está un poco trabalenguas, ¿no es cierto? Pero bueno, analicémoslo, ¿no? ¿Qué nos dice? El algoritmo de bucle es exacto si al satisfacerse la precondición para el bucle, ¿no es cierto? Y luego terminar el conjunto de iteraciones, ¿sí? Las variables satisfacen la postcondición del bucle, ¿no? Entonces nosotros tenemos definidos previamente, ¿no? Una precondición para el bucle y una postcondición. ¿Sí? Si las variables al ejecutarse el algoritmo cumplen con esta precondición que nosotros nos hemos propuesto y luego al ejecutarse el bucle, un conjunto finito de veces, las variables cumplen con la postcondición que nos hemos definido, entonces el algoritmo es exacto. ¿Sí? Esto es muy simplificado, quizás todavía confuso, pero ya resolviendo un par de ejercicios que tenemos a continuación, esperemos que quede claro, ¿no? Ya, pero antes de eso, nosotros tenemos que definir un concepto que es clave, fundamental para resolver, en este caso, para determinar si el algoritmo de bucle es exacto, ¿sí?
Y ese concepto es el de invariante del bucle. ¿De acuerdo? Eso es clave porque es un poco el predicado, el P de N que nosotros utilizábamos antes para definir para aplicar el método inductivo. ¿De acuerdo? Entonces, así como P de N, el invariante del bucle es un predicado. ¿Sí? Es un predicado con dominio en conjunto de enteros. Miren, P de N, ¿se acuerdan en los casos anteriores? Era un predicado con un dominio con N mayor o igual a A, por ejemplo. ¿Sí? Ya, este invariante, ¿por qué se llama invariante, no? Porque es verdad antes, ¿sí? Antes y después de cada iteración del bucle. Es una expresión que va a ser verdad antes y después de cada iteración del bucle. Es decir, va a ser verdad aquí y luego de que se ejecute el bucle va a ser verdad también acá, ¿no? Entonces ese es el invariante del bucle, que usualmente en los ejercicios que vamos a resolver ya nos lo van a dar, ¿no? Pero cuando tengamos que resolver un problema, digamos, no tan estructurado como los que tenemos aquí, tendremos que encontrar por nuestra propia cuenta el invariante del bucle, ¿ok? Pero bueno, antes de avanzar a eso, vamos primero a lo sencillo, ¿ok? Acuérdense entonces, algoritmos de bucle, ¿sí? Pre y postcondición, eh, enunciados dentro del cuerpo del bucle. Ah, aquí hay un detalle, ¿no? Ninguno de estos enunciados puede contener una ramificación que lleven fuera del bucle. O sea, estamos asumiendo que el bucle se va a terminar única y exclusivamente cuando la condición de guarda sea falsa. ¿De acuerdo? Porque si ustedes han programado, también saben que hay en C, por ejemplo, hay una sentencia break, ¿no es cierto? Que si ustedes le ponen aquí, hace que el lazo, ¿sí?, termine de ejecutarse, aunque la condición de guarda siga siendo verdadera, ¿no? Entonces el break me permite a mí en C salirme del lazo incondicionalmente, ¿no? Entonces, en esos casos, el análisis que vamos a hacer no aplica, ¿no? El análisis que va a hacer, pues considera que vamos a utilizar el while de esta manera y sin ninguna sentencia aquí que haga que de repente el lazo termine sin que la condición de guarda sea falsa. ¿De acuerdo? Ojo con eso también. Listo. Entonces, vamos a analizar el mecanismo para determinar la exactitud de un algoritmo de bucle, ¿sí? En base al teorema de la invariante del bucle. ¿De acuerdo? Porque depende de esta expresión que les dije, que es el invariante del bucle. Pero ustedes van a ver que es básicamente el método inductivo aplicado a este escenario, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice, sea un bucle while con guarda G dada. ¿Sí? Recuerden que la guarda G es la condición que hace que el bucle siga iterando. Si es falsa, pues deja de iterar. Junto con pre y post condiciones que son predicados en las variables del algoritmo, ¿no? También se ha dado un predicado IDN, que es el invariante del bucle que les decía, ¿no es cierto? IDN es el invariante del bucle. Si las siguientes 4 propiedades son verdaderas, ¿sí?, entonces el bucle es correcto. Entonces el algoritmo de bucle es correcto con respecto a sus pre y post condiciones. Ojo que la exactitud o la corrección de un algoritmo depende de sus pre y post condiciones, ¿no? Si estas cambian, pues evidentemente el algoritmo o la exactitud del algoritmo también podría cambiar. Es un poco es un poco como cuando se les plantea un problema súper matizado, ¿no es cierto? A ver, quiero que este programa, ¿no es cierto?, haga los cálculos, pero únicamente funcione con enteros positivos, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes están definiendo las condiciones de ejecución del programa, ¿no? Entonces, si ustedes ejecutan el programa metiéndole datos que no sean de ese rango, pues probablemente no funciona, porque ustedes ya lo programaron para las condiciones que se habían propuesto al inicio. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, como digo,
la exactitud de un algoritmo depende de sus pre y post condiciones, ¿sí? Depende del escenario. Entonces, miren, ¿qué propiedades o qué pasos tenemos aquí? Propiedad básica, propiedad inductiva. Miren, esto es básicamente lo que teníamos en el método inductivo, ¿no? Y luego dos propiedades más que consisten en analizar detalles quizás más específicos del algoritmo, como por ejemplo la posible falsedad de la guarda, ¿sí? Entonces, bueno, ya describimos cada uno. Y el otro, el cuarto, es la exactitud de la postcondición, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la propiedad básica, no? En demostrar que I de 0 es verdadera, es decir, la invariante del bucle evaluado antes de la primera iteración, es decir, en la iteración 0, si este n que está aquí, por si acaso, hace referencia al número de iteración, ¿sí? Entonces, cuando yo evalúo el invariante del bucle con n igual a 0, estoy calculando el invariante antes, ¿dónde está? Antes de la primera iteración, antes de que el flujo del programa ingrese al bucle por primera vez. ¿De acuerdo? Entonces, miren, tiene que ver con el método inductivo en el que evaluábamos el predicado en el primer elemento del dominio en el que estamos trabajando, ¿sí? Luego, tenemos que evaluar la propiedad inductiva, ¿no? Que nos dice que para todo entero k mayor o igual a 0, si la guarda g, dos cosas, ¿no? Si la guarda g y el invariante del bucle I de k son verdaderos, ¿a qué les hace de acuerdo esto? ¿Sí? A la hipótesis inductiva, ¿no? Si la guarda g y el invariante del bucle en la iteración késima son verdaderos, ¿sí? Antes de una iteración del bucle, entonces I de k más 1, entonces I de k más 1 es verdadera después de la iteración del bucle. ¿De acuerdo? Entonces, me pongo en una iteración késima, ¿no es cierto? Me pongo en una iteración késima, ¿sí? Y analizo si la guarda es verdadera y si I de k también, bueno, no analizo, pero supongo, porque esta es la hipótesis, supongo que la guarda es verdadera y que el invariante del bucle I sub k son verdaderos, ¿sí? Antes de una iteración, ¿sí? Entonces trato de demostrar que I de k más 1, ¿no es cierto? El invariante del bucle en la siguiente iteración es también verdadera, ¿sí? Si I de k más 1 es verdadera a partir de que la guarda e I de k lo son también, entonces se cumple la propiedad inductiva, ¿sí? Entonces, miren, muy parecido, ¿no? Sí, y es porque estamos aplicando el método inductivo en este escenario particular de determinar la exactitud del algoritmo del bucle, ¿sí? Y ya está, ¿no? Luego los otros pasos son más sencillos. Este segundo siempre es el más complicadito, pero los otros son más sencillos, ¿no? Entonces, el tercer paso o la tercera propiedad nos toca evaluar la posible falsedad de la guarda, ¿no? Porque un algoritmo, para que un algoritmo de bucle, ¿no es cierto? Un algoritmo while, en este caso, para que sea correcto, tiene que terminarse, ¿sí? En algún momento dado, ¿no? Entonces, en eso consiste el análisis en el análisis de si la guarda va a hacerse falsa en algún momento, ¿sí? En un número finito de iteraciones, ¿ya? En eso consiste el análisis, en esta propiedad, ¿no? De la posible falsedad de la guarda. En analizar si en un número infinito de iteraciones la guarda se convierte en falsa y por lo tanto el bucle termina, ¿ya? Y la cuarta propiedad es la de la exactitud de la postcondición, ¿no? Entonces, esta propiedad, pues, o este paso nos permite analizar que los valores de la postcondición, a ver, no, que los valores finales de las variables, ¿no es cierto? Es decir, luego de que se ha acabado el bucle, ¿sí? Si los valores finales de las variables concuerdan con la postcondición, ¿sí? Entonces analizo, ¿no? A ver, supongamos que el bucle se termina luego de n iteraciones. Exactamente luego de n iteraciones, el bucle se termina, ¿sí? Luego de eso, evidentemente, la guarda es falsa,
¿sí? La guarda es falsa y como n es la última iteración, entonces i de n es todavía verdad, ¿sí? Entonces, los valores de las variables del algoritmo. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? ¿Sí? ¿No? Se acabó las iteraciones, ¿sí? La guarda se convierte en falsa, por eso ya no hay una nueva iteración. Entonces, lo que nos toca demostrar es que los valores de las variables, ¿sí? Los valores de las variables del algoritmo, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Concuerden o ¿sí? Estén de acuerdo a lo que se especifica en la postcondición del bucle, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque si no, no se corresponde, pues evidentemente el algoritmo no sería exacto, ¿sí? Y está, ¿no? 4 propiedades. Propiedad básica, verificar si antes de entrar al bucle la invariante es verdadera, ¿sí? Luego, bajo la hipótesis de que la guarda es verdadera y de que la invariante del bucle I de K es verdadera, ¿sí? Demostrar que la invariable del bucle en K más 1 es verdadera en la siguiente iteración, ¿sí? En la IK más 1. Luego, verificar que el bucle termina luego de un número finito de iteraciones, ¿sí? Y que por lo tanto en algún momento la guarda se hace falsa, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? ¿La guarda se hace falsa en algún momento? Ya, perfecto. Porque así el bucle termina. Y finalmente, luego de que se ha ejecutado el bucle, ¿no es cierto? En un número n de iteraciones, y de que la guarda sea falsa, entonces vamos a demostrar que las variables, los valores de las variables en ese momento concuerdan con lo que se especifica en la condición del bucle, en la postcondición del bucle. ¿Sí? Listo, es bastante enredado, pero bueno, si van recordando las cosas que ya hemos hecho, pues quizás se aclare un poco. ¿Ok? Entonces, para aplicar y para aclarar un poco más este escenario, ¿no es cierto?, en el que, recuerden, queremos calcular que un algoritmo, específicamente el de bucle, es exacto, ¿sí? Aquí vamos a implementar esos pasos uno por uno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿No? Exactitud de un bucle para calcular un producto m por x. No quiero calcular el producto m por x, pero sin utilizar, obviamente, la operación de producto, ¿sí? Sino solo sumando. Entonces aquí m es entero, no negativo, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto podría ser 0 también, ¿no? ¿Sí? Porque el 0 no es negativo. Ya. Y x es un número real. ¿Cierto? X es elemento de los reales. Listo. Entonces quiero multiplicar un entero positivo, básicamente, ¿no? Un entero no negativo, por un número real. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que quiero calcular 5, ¿no es cierto? Que es un entero positivo en este caso, por x. El algoritmo que está aquí descrito, ¿no es cierto? Lo que hace para calcular el producto es ir sumando, ¿no es cierto? Tantas veces como m me diga, ¿sí? El valor del real. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer para obtener 5 por x? Haciendo sumas. ¿Sí? Primero tendría que sumar 0 más x y eso me da x, ¿cierto? Luego tendría que sumar x más x de nuevo y eso me da 2x. Y ese 2x tendría que sumarle x y eso me da 3x. Y el resultado 3x tendría que sumarle x. O sea, sumar x, ¿sí? ¿Cuántas veces? 4x más x es igual a 5x. Tendría que sumar x, que es lo que estoy haciendo aquí, mira, sumar x. 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces en mi ejemplo. M veces
en general. Entonces el algoritmo, ¿no? El algoritmo me dice que, bueno, precondición, m es un entero no negativo, x es un número real, ¿no? Y tiene como valor inicial 0 y va a ser el contador, ¿no? Que me va a permitir ir contando el número de iteraciones y cuando sea igual a m, ¿no es cierto?, a terminar el bucle, ¿sí? Y el producto es igual a 0. Este es el valor inicial de la variable producto, ¿no? Porque cuando entre al lazo aquí, ¿no es cierto?, voy a decir el nuevo valor de producto es igual al valor anterior, pero si no tengo un valor inicial de producto, ahí me va a dar error. Entonces, por eso la variable producto en este caso tiene que tener un valor inicial de 0, que es este 0 que está aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, analicemos eso, ¿no? La precondición nos dice, pues, qué características deben tener, características iniciales deben tener las variables que voy a utilizar. M, X y los valores iniciales de Y y de producto. ¿De acuerdo? Entonces, el lazo empieza aquí con la condición de guarda de que Y sea distinto de M. ¿Sí? Mientras I, que es el contador que voy a utilizar, sea distinto de M, voy a ejecutar estas instrucciones una y otra vez. ¿Sí? Obviamente, para que la condición de guarda sea falsa en algún momento, tengo que modificar el valor de I, que originalmente es 0. Tengo que modificar el valor de I para que en algún momento I se haga igual a M. ¿Sí? Si I empieza en 0 y M es un entero positivo, básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer con I para que en algún momento I sea igual a M? Tengo que sumarle, ¿no es cierto? Sumarle 1. Le voy sumando 1, ¿sí? Y vale 1, luego vale 2, luego 3, 4, 5, ¿sí? Y el momento en que vale 5, pues ya no ingresa al bucle. ¿Sí? Y la operación que voy a hacer una y otra vez, noten que esta operación es recursiva, ¿no? Porque estoy calculando el nuevo valor de la variable producto en función del anterior. ¿Sí? Y a eso le sumo X, que es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? El valor anterior de la suma, ¿no es cierto? Le sumo X. El valor anterior de la suma le sumo X y así sucesivamente. ¿Sí? Y al final, ¿cuál es la postcondición? La postcondición, pues que el producto que haya obtenido sea igual a m por x. ¿Sí? Es el valor final de la variable producto, es la que tengo que verificar. Si ese es así, pues si es correcto, pues ya habré verificado, creo que la cuarta propiedad. ¿Sí? Entonces el algoritmo, como ven, es un algoritmo sencillo, ¿sí? Especialmente si ustedes ya han tomado programación, debería estar bastante claro. Y listo. Otro elemento fundamental, como habíamos dicho, para demostrar la exactitud de un algoritmo es la invariante del bucle, ¿sí? Que es un predicado que está en función del número de iteraciones en este caso, y que nos dan ya definida de la siguiente forma, ¿no? Nos dice I va a ser igual a N, ¿sí? El valor de la variable I, como lo habíamos dicho, el valor de la variable I, que entró, va a ser igual a n, ¿sí? Es decir, al número de iteraciones. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que les dije que n en este caso representa el número de iteraciones, ¿no? Y dentro del bucle, i también va a ser el número de iteraciones, ¿no? Antes de entrar al bucle, i va a ser 0, ¿no? Cuando entre al bucle, estará en la primera iteración, luego la siguiente, la segunda iteración y así sucesivamente, ¿no? Y la otra invariante es que el producto es igual a n por x, ¿sí? En cualquier caso, el valor de la variable producto va a ser igual al número de iteración multiplicada por x, ¿sí? Entonces, otro elemento del invariante del bucle. Como dije, no vamos a concentrarnos aquí en cómo se obtiene esta invariante, sino que vamos a analizar solamente cómo este predicado nos ayuda a determinar la exactitud del algoritmo de bucle. Y finalmente la condición de guarda,
que es pues muy sencilla, ¿no? Es la expresión que tenemos aquí y que si se evalúa como verdad, se ejecuta lo que está aquí adentro y si se evalúa como falsa, pues terminan las iteraciones y se va a la siguiente instrucción luego del lazo while. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Nada más. Listo. Vamos con el análisis de las propiedades. Vamos y avanzamos con este ejercicio. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Propiedad básica, ¿no? Entonces, la propiedad básica nos dice que tenemos que demostrar que i de 0, es decir, la variante invariante del bucle evaluado en 0, es verdadero antes de la primera iteración del bucle, ¿no? Y entonces, pues lo único que hacemos es lo siguiente, ¿no? Tenemos i de 0. Recuerden que la invariante del bucle es esta de que tenemos acá arriba. Entonces, i de 0, ¿qué nos dice? I es igual a 0, ¿sí? Y el producto es igual a 0 por x. Y esto es igual a 0. ¿Sí? I igual a 0 y producto igual a 0. ¿De acuerdo? Ya, ¿con qué comparamos esto? ¿Sí? ¿Cómo sé que esto es verdadero? ¿No? Comparándolo con mis datos iniciales que están en la precondición del bucle. ¿No es cierto? ¿Qué me dice? La precondición me dice que i es igual a 0 y que producto es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, dejemos aquí constancia de esto. Precondiciones. ¿Cierto? Que nos decía que i igual a 0 y producto es igual a 0. Entonces, estos dos resultados que acabo de obtener se corresponden con las precondiciones y por lo tanto se cumple la propiedad básica. ¿Sí? Propiedad básica se cumple. ¿De acuerdo? Muy sencillito, ¿no es cierto? Luego la propiedad inductiva, ¿no? ¿Qué nos dice la propiedad inductiva, ¿no? Tenemos que demostrar que si se da la hipótesis inductiva, entonces i de k más 1 es verdad, ¿sí? Si G y G de K son verdad antes de una iteración del bucle, donde K mayor o igual a 0, entonces I de K más 1 es verdadero después de la iteración del bucle, ¿no? Y aquí viene un poco la complejidad, ¿no? Pero no tanto. Entonces, vamos identificando los distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis inductiva, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis inductiva? ¿Sí? La hipótesis inductiva nos dice que G e I de K es verdadero, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es G? G dos puntos, I distinto de M, I de K, ¿qué nos dice? I de K nos dice I es igual a K y producto igual I por X, ¿cierto? Producto es igual a I por X. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Y qué hay que demostrar? Hay que demostrar que I de K más 1 es verdad, ¿cierto? Que I de K más 1 es verdad. ¿Y qué es I de K más 1? ¿Sí? I es igual a K más 1, simplemente reemplazo N por K más 1. I es igual a K más 1 y producto igual a K más 1 por X, ¿no es cierto? K más 1 por X. Listo. Ok, entonces, ¿qué tenemos? ¿No? A ver, déjame pensar esto. Ya.
Aquí es útil tener también bueno, debería pegarle también el algoritmo, ¿no? Entonces, miren. Ya, cuando nosotros, cuando la ejecución del programa o del algoritmo, ¿no es cierto?, llega a la parte superior del bucle, ¿no es cierto?, ¿qué tenemos? Que i es distinto de m, ¿sí o no? Porque i vale 0 y m es un entero no negativo, ¿sí? A ver, aquí sí, entero no negativo. A ver, déjenme pensar, si es entero no negativo, puede ser 0, y 0 es igual a 0, bueno. Y hay un caso especial, ¿no es cierto?, en el que m sea 0, ¿no? Pero bueno, no lo analicemos todavía. Ok, entonces llegamos a la punta superior o la parte superior del bucle y la guarda nos dice i es distinto de m, ¿no? 0 es distinto de 5, por ejemplo. Sí, ¿cierto? Entonces se cumple la condición de guarda y se ingresa al bucle, ¿no? Cuando se cumple la condición de guarda, nosotros vamos a ejecutar esta operación, ¿no? Producto igual producto más x, y originalmente producto era 0, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a analizar esto uno por uno. Esto. Ojo que aquí tenemos dos tiempos. Antes de una iteración y después de una iteración. Eso es importante, ¿no? Entonces, imaginemos que entramos a una iteración cualquiera, ¿no es cierto? Vamos a entrar a una iteración, pero todavía no. Entonces, analizamos qué pasa antes de entrar a esa iteración. Antes de entrar a la iteración. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Que antes de entrar a esa iteración se ejecutó otra iteración, ¿no es cierto? Y de esa otra iteración nosotros tenemos que se calculó un producto, ¿ya? Ya, como es el producto de la anterior iteración, le voy a llamar producto viejo, ¿sí? Ese producto viejo es igual a k por x, ¿de acuerdo? Y, ¿qué pasa luego de esa iteración? ¿No es cierto? O sea, luego que ingresa la iteración, acuérdense que estamos en el while aquí. Sí, pongámosle una así y una así. Entonces, estamos en este punto. En este punto, producto viejo igual k por x. ¿Sí? Luego se ejecuta los enunciados dentro del lazo y tengo un resultado, un nuevo resultado de producto. ¿Sí? Producto nuevo. ¿De acuerdo? Producto viejo, que es el que estoy calculando aquí, y el producto nuevo. ¿Sí? Luego de la iteración, ¿qué pasa? El producto nuevo es igual, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el algoritmo? ¿Sí? El producto nuevo es igual al producto viejo más x. ¿Sí? Y eso es lo que aplicamos aquí. Producto nuevo es igual al producto viejo, que es el que tenía acá arriba, más x. Uy, más x. Más x. ¿De acuerdo? Ya, y así mismo, ¿no? ¿Qué me falta aquí? Saquemos factor común. Porque puedo reemplazar, ¿no es cierto? Puedo reemplazar producto viejo, que es el que tenía acá arriba, por kx. ¿Sí? Más x. Y esto me da x por k más 1. ¿De acuerdo? Pero no es lo único que estoy calculando, ¿no? Entonces, antes de entrar a la iteración, también puedo analizar lo que pasa con i, ¿no? Porque i también va cambiando. Recuerden, sí, va cambiando el valor de producto y también el valor de i. Entonces, el valor de i viejo, ¿a qué sería igual? El valor de i viejo, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que en todo caso,
el valor de I va a ser igual al valor de la iteración. En este caso estamos en la iteración K. ¿Sí? La iteración antigua era la iteración K. ¿Sí? Entonces I es igual a K. ¿De acuerdo? La siguiente iteración es K más 1. Por eso reemplazamos por K más 1. ¿No? ¿Y qué tenemos aquí? El I nuevo. El I nuevo, ¿a qué sería igual? Según lo que nos dice el algoritmo, es igual al I viejo más 1. ¿Sí ven? Entonces tendría que coger el valor anterior de I, es I viejo más 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto es antes de la iteración, es decir, lo que pasó en la iteración késima, y esto es luego de la iteración, es decir, lo que pasó luego de la iteración K más 1. Késima más 1. ¿De acuerdo? Entonces, creo que con eso ya tendríamos, ¿no? Miren, ¿qué es lo que teníamos que demostrar? Que la nueva iteración es igual a K más 1, ¿sí? Aquí podría poner, ¿no es cierto?, la I enésima, ¿no es cierto? Es igual al I viejo, que era K, ¿cierto? Más 1. Entonces, eso coincide con lo que teníamos que demostrar. Y que el producto era igual a K más 1 por X, ¿no? ¿Dónde está el producto nuevo? Este de aquí. K más 1 por X. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, creo que tenemos un par de ejercicios más de esta índole. Bueno, todavía nos faltan dos propiedades, ¿no? Pero esta es la que más podría complicar, ¿no? Pero el esquema de resolución es básicamente el mismo, ¿no? ¿Qué pasa antes de la iteración? Es decir, ¿qué pasó en la iteración? ¿Qué pasa antes de la iteración K más 1? Es decir, ¿qué pasó en la iteración K? Entonces, pues simplemente reemplazo, ¿no es cierto? K, que es el valor de la iteración que estoy ahí manejando, ¿no es cierto? Reemplazo por N, ¿sí? Y luego, para saber qué es lo que pasa con la nueva iteración, simplemente veo qué es lo que está pasando en el algoritmo, ¿no es cierto? Porque el algoritmo ya me dice cómo calcular el nuevo valor de la variable producto, ¿sí? Sumando el valor anterior, más X en este caso, y cómo calcular el nuevo valor de la variable N, sumando 1 al valor anterior de la variable Y, es decir, al I viejo. ¿De acuerdo? Y luego reemplazando los valores de las variables viejas o de los valores de las variables anteriores, pues ya obtengo lo que pasa, al final de cuentas, en la iteración K más 1, que es un poco lo que producto nuevo es igual a X por K más 1 en este caso, que es un poco lo que queremos demostrar, ¿no? Entonces, en la siguiente clase vamos a continuar con un par de ejercicios relacionados con esto, para que un poco se afiance el método que estamos aplicando para determinar la exactitud del algoritmo, ¿no? Entonces, ya, la conclusión. ¿Cuál es bueno, todavía no. Si luego ya compruebo las otras dos propiedades que me faltan, la conclusión sería que el algoritmo de bucle, como está planteado aquí, es exacto. Sí, es exacto. ¿De acuerdo? Es decir, para cualquiera de los valores de m y x que yo aplique, o sea, siempre limitados en este escenario, ¿sí? Este algoritmo me va a servir para calcular de manera exacta el producto entre m y x. ¿Sí? Eso, chicos. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo. No sé si tienen alguna inquietud al respecto de esto. ¿Nada? Ok, tengan pendiente el deber, ¿no? Que ya tienen que entregarlo hasta el día domingo a las 12 de la noche. ¿Sí? Tienen todo ese tiempo. Y luego el siguiente deber para el otro domingo. Eso, chicos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.